Shalom a todos, Nedarim 31. Judíos contra samaritanos. Esta DAF tiene mensajes interesantes. En la DAF de hoy nos encontramos con una Mishnah que enseña lo siguiente. Aquel que hace voto de que está prohibido obtener beneficios de aquellos que descansan en Shabbat, tiene prohibido obtener beneficios de los judíos y samaritanos. Uno hace votos de que está prohibido obtener beneficios de aquellos que ascienden a Jerusalén. Está prohibido obtener beneficios de los judíos, pero está permitido obtener beneficios de los samaritanos. En el primer caso, tanto judíos como samaritanos son identificados como observantes de Shabbat. En el segundo, se identifica a los judíos ascendiendo a Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas de peregrinaje, pero no a los samaritanos. Para entender bien esto, vamos a ver un poco a ver qué son los samaritanos. Los antiguos samaritanos eran un grupo de personas que vivían en el norte de Israel después del exilio asirio, en el siglo VIII, antes de la era común. Algunos eruditos creen que descendieron de israelitas del reino del norte que no fueron exilados, es decir, eran parte de las 10 tribus perdidas. Otros piensan que fueron personas traídas por los asirios para repoblar la tierra y que adoptaron prácticas religiosas locales. Los samaritanos siguen su propia versión de la Torá, que varía muy poco de la versión judía, por lo que su práctica religiosa en la antigüedad tenía mucho en común con la del resto de la comunidad judía. La Mishnah que estamos estudiando hoy cuenta a los samaritanos como observantes de Shabbat, pero no como adoradores del templo, porque para los samaritanos el monte Gerizim, en la región que alguna vez ocupó el reino del norte de Israel, era el lugar central de adoración. Los samaritanos no adoptaron la tradición rabínica, así que nuestros rabinos del Talmud reconocían que tenían algunas cosas en común. Los veían como distintos y separados del pueblo judío. La inclusión de los samaritanos en el primer voto plantea una pregunta que hace la Guemará. Si decimos que quien hizo el voto tenía la intención de prohibir obtener beneficios de aquellos que respetan el Shabbat, ¿por qué menciona específicamente que tienen prohibido obtener beneficios de los samaritanos? ¿No debería prohibirse también beneficiarse de cualquier gentil, es decir, de cualquier no judío, que observa el Shabbat? Interesante. Si uno hiciera tal voto, pregunta la Guemará, ¿por qué no incluir a cualquier observante de Shabbat? Incluir a un gentil que decide, por razones propias, hacerlo. ¿No sería eso más fiel al lenguaje del voto? En respuesta, la Guemará sugiere que leamos la Mishnah como si se refiere a aquellos a quienes se les ordena observar el Shabbat, no los que deciden.
lo que incluye tanto a judíos como a samaritanos, pero no a los gentiles que deciden. Esto resuelve el problema con el primer caso, pero crea uno para el segundo caso. Si los samaritanos son tratados como judíos con respecto al Shabbat, ¿no debería serlo también con respecto a su obligación de adorar en el templo de Jerusalén? Y si es así, ¿por qué la Mishnah los coloca en una categoría diferente en este caso? Abaye ayuda a resolver este dilema explicando. La Mishnah enseña acerca de aquellos a quienes se les ordena y realmente cumplen una mitzvah. En el primer caso, a los samaritanos se les ordena observar el Shabbat y hacerlo. Pero aunque los samaritanos podrían estar obligados a ir a Jerusalén, según la interpretación judía de las Escrituras, por supuesto, simplemente no lo hacen. Entonces, por el bien de los votos, no están incluidos en una declaración sobre aquellos que ascienden a Jerusalén. Eso armoniza las dos líneas de la Mishnah y finaliza en definitiva nuestra discusión, lo cual estaría muy bien, excepto que la Mishnah en realidad tiene un tercer caso que no les mostré en un principio, que dice así: quien hace un voto que prohíbe obtener beneficios de aquellos que comen ajo en la noche de Shabbat, tienen prohibido obtener beneficios de un judío y también tiene prohibido beneficiarse de los samaritanos. Aparentemente los judíos y los samaritanos han disfrutado durante mucho tiempo del ajo como parte de su comida del Shabbat. Eso está ya lo vamos a estudiar en Masejet Shabbat 11b. Tan delicioso como es el ajo, evidentemente comerlo así no es una mitzvah. Entonces la solución de Abaye, que el voto se aplica tanto a los judíos como a los samaritanos, porque ambos están obligados, no se aplica en este caso. Evidentemente se necesita más exploración. ¿Por qué tal voto se aplicaría a ambos grupos en estas circunstancias? Como este caso está en línea con la lógica de la misma Mishnah. Pero la Gemara no plantea ni considera estos problemas potenciales. Parece incompleto. No es raro que la Gemara dedique menos tiempo a discutir una Mishnah que aparece cerca del final del capítulo. En la medida que la Gemara es un registro de las discusiones sobre la Mishnah en las academias amoraicas de los amoritas, esto sugiere que se mantuvieron conversaciones más intensas sobre el material que apareció al comienzo de un capítulo. Los rabinos, como muchos de nosotros, pueden haberse quedado sin energías a medida que se acerca el final. Hasta cierto punto, esto también se aplica más ampliamente a nuestro tratado actual, Nedarim, donde muchas de las discusiones talmúdicas fueron muy poco pulidas
en comparación con otros tratados. Y justo con esto nosotros comenzamos. Esto también sugiere que Nedarim se estudió con menos frecuencia. Doy fe. Al estudiarse con menos frecuencia hay menos explicación y es más difícil de entender. Puede ser frustrante que carezcamos de una versión más completa de Nedarim, pero también es interesante ver el texto talmúdico como un trabajo en progreso. Y es muy interesante las conclusiones que recibimos de nuestros maestros y que vamos transmitiendo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos otros textos talmúdicos que hemos encontrado también se habrían desarrollado más si se hubieran dado otras circunstancias? Shalom a todos, nos seguimos viendo mañana si Dios quiere.